Renacer como un monstruo en evolución capítulo 31 buscando una nueva mascota. ¿Qué, diablos, pasó? Mark había perdido el conocimiento durante unos 5 minutos, pero se sentía como si hubiera estado inconsciente por mucho más tiempo. Cuando abrió los ojos, todo su cuerpo se congeló por un segundo. Una criatura sacada directamente de las pesadillas se cernía sobre él. Sus numerosos ojos miraban fijamente. Patas moradas en forma de hoz, 12 ojos rojos, colmillos afilados. El cuerpo de la criatura estaba cubierto tanto por motivos morados como por llamas ardientes. Solo después de que Mark notó las docenas de hormigas de fuego mutantes detrás del monstruo, lo reconoció. ¿Ardiente? El subalterno no se parecía en nada a lo que solía ser. Después de todo, ya no era una reina hormiga de fuego mutada. Su cuerpo había crecido en tamaño en aproximadamente un 50%, pero sus piernas se habían vuelto mucho más largas, lo que lo hacía parecer mucho más imponente. Mark negó con la cabeza antes de comprobar el estado de Fieri. Garras venenosas, producción de seda, niebla venenosa, bueno, parece que tienes nuevas habilidades útiles. ¿Qué pasa con la producción de descendencia? ¿Sigue siendo igual que antes? Como su subalterno ha asimilado otro monstruo capaz de producción de descendencia, la habilidad dará a luz a hormigas de fuego mutadas, diferentes tipos de arañas mutadas o monstruos híbridos. ¿Híbrido? ¿Te refieres a arañas de fuego mutadas o algo así? Correcto. Las habilidades que tendrá la descendencia también serán diferentes entre sí. Supongo que eso es tan bueno como se pone. Las hormigas de fuego mutadas son buenas luchadoras de largo alcance, mientras que algunas de las arañas son mejores a corta distancia. Aparte de eso, ¿qué diablos pasó antes? Habías sido fuertemente envenenado. Gracias a tu alto vigor stat y la habilidad pasiva resistencia al veneno has logrado sobrevivir. Aunque no puedo haber estado cerca de perder todos mis puntos de salud. Como no había enemigos alrededor, tu cuerpo se apagó para procesar el veneno más rápido. ¿Eh? ¿Cómo puedo evitar que eso vuelva a suceder? Mark preguntó telepáticamente mientras se sentaba. A su lado, Light estaba sentado. Tu nueva habilidad pasiva resistencia al veneno evitará que eso vuelva a suceder. Así que lo devoré antes de desmayarme. Realmente no puedo recordar mucho después de que lo decapité. ¿Cómo es que el veneno era tan fuerte? El monstruo parecía bastante débil. El efecto fue la combinación de dos habilidades. Alas venenosas B. Reglamento de veneno B. Los conseguía ambos. Entonces, las alas venenosas pueden secretar partículas venenosas ingrávidas. Se esparcen por el aire usando esas mismas alas. Al usar la regulación de veneno, uno puede ajustar la letalidad y la cantidad del veneno liberado. Para las dos variables, se puede elegir uno de dos valores. Máximo o mínimo. No se pueden elegir dos máximos. Milímetros. Puedo producir muchas partículas llenas de veneno débil o una pequeña cantidad de ellas, pero hacer que el veneno sea más letal. ¿Es cierto que la primera partícula venenosa hizo mucho más daño que la nube posterior? Mark se puso de pie y se colocó frente a un grupo de hormigas de fuego mutadas. Supongo que estos se produjeron antes de que Fieri asimilara a la reina araña. De todos modos. Mark extendió sus alas. Se liberaron 5 partículas moradas en el aire. Una vez que se tocó una hormiga de fuego mutada, cayó muerta unos 10 segundos después. Sí. ¿Mortal? Las alas venenosas se extendieron una vez más. En ese momento, cientos de partículas venenosas llenaron el aire. Las hormigas de fuego mutadas fueron tocadas por muchas de esas partículas. Si bien su número era grande, ninguna hormiga de fuego mutada murió a causa de ellos. Aún así, Mark notó que las hormigas de fuego mutadas eran lentas y enfermizas durante unos 5 minutos después de haber sido envenenadas. Probó una última cosa después de eso. Mark sintió una hormiga de fuego mutada a unos 20 metros de distancia. Un segundo después, su cola se estiró y perforó el cuerpo del monstruo con facilidad. Alargamiento de cola. Obtuve algunas habilidades increíbles de estos dos monstruos. Esperemos que el túnel restante sea igual de productivo. Cuando Mark entró en el tercer túnel, notó que se estaba haciendo más y más ancho. Me pregunto si los monstruos también serán más grandes. A medida que Mark se adentraba más en el túnel, encontró más y más cadáveres de hormigas de fuego. A diferencia del otro túnel, aquí las hormigas estaban partidas en dos. Una sonrisa diabólica apareció en su rostro. Tal vez conseguiré aquí a mi segundo subordinado del sexto piso. Al segundo siguiente, Mark se sintió incómodo.
Como si el enemigo estuviera cerca, pero, ¿invisibilidad? No. Camuflaje. No, eso no es. Fieri, envía a algunas hormigas. 7 monstruos valientes dieron un paso adelante. 2 de ellos eran hormigas de fuego mutadas, 3 eran viudas negras mutadas y 2 eran arañas venenosas mutadas. A medida que los insectos se adentraban más en el gran túnel, el suelo empezó a temblar. ¿Un enjambre de monstruos? ¿De nuevo? El suelo tembló mucho más violentamente. Fiery's Offspring bajó la mirada al suelo. Oh. No es un enjambre, es, al segundo siguiente, algo emergió del suelo. Las 3 viudas negras mutadas fueron cortadas por la mitad por un 100 pies gigante. Con más de 10 metros de largo, su cuerpo estaba cubierto por lo que parecía una armadura gruesa. Tan pronto como salió del suelo debajo de las arañas, usó sus colmillos para cortarlas en dos antes de usar su impulso para crear un agujero en el techo. El 100 pies cavó un camino y desapareció una vez más. ¿Qué fue eso? Al instante siguiente, un segundo monstruo salió del techo y destrozó 2 hormigas de fuego mutadas antes de desaparecer haciendo un túnel a través de una pared. 100 pies acorazado. Ve, monstruo de rango. Así que su cuerpo está cubierto de hierro. Son bastante sigilosos también. Ideal para ataques sorpresa. La única pega es que son grandes. Demasiado grande. Lo que significa que probablemente no habrá una reina. Creo. Cuando dio un paso adelante, Mark se sintió confiado. Extremadamente confiado. A pesar de que estaba en medio de la batalla, no sentía que estuviera arriesgando su vida. En cambio, Mark sintió como si simplemente estuviera eligiendo una nueva mascota para sí mismo. Solo quedaban 2 arañas frente a él. Mark se concentró en sus sentidos. Las vibraciones, el sonido de los 100 pies cavando en el suelo, sus caparazones de hierro arañando las rocas debajo. Mark sintió y escuchó todo. Se lanzó hacia adelante en el momento perfecto. Tan pronto como un 100 pies dejaba el suelo, su cabeza era aplastada por un movimiento rápido de la cola de Mark. Después de derrotar a docenas de Ironclad 100 pies, Mark llegó a una gran sala. Al otro lado, había 2 puertas enormes. ¿La habitación del guardián? Chillido, por supuesto, no sería tan fácil. Mark levantó la mirada. En el techo había un monstruo 100 pies verdaderamente gigantesco. Al menos 3 veces más grande que los 100 pies acorazados. Su caparazón dorado brillaba intensamente. Monarca 100 pies. Ve monstruo de rango. Mark extendió su mano. El enorme cuerpo inmóvil del monarca 100 pies se transformó en una esfera verde de energía. Has ganado 18.000 puntos de evolución. Asimilarlo nos habría hecho a mí o a Fieri más grandes. No hay razón para hacer que Light lo asimile. Esta es probablemente la elección correcta. Mark se quedó mirando las puertas gigantes frente a él. Tal vez me quede aquí por un tiempo para que Fieri pueda hacer tantas hormigas y arañas como sea posible. Yo también necesito sanar. Solo unas pocas heridas superficiales estaban en el cuerpo de Mark. Se sentó y apoyó la espalda contra la pared. A su derecha, estaban las puertas que lo separaban del guardián del 6º piso. Ese 100 pies monarca seguro que era molesto. Su caparazón era duro y la habilidad que le permitía disparar docenas de sus afiladas patas a la vez fue una sorpresa. Podría volver a crecer a la vez también. De todos modos, todavía no hay habilidades ni modificaciones corporales para comprar. Parece que evolucionar llevará mucho tiempo. Soy bastante fuerte después de todo. Milímetros, tengo puntos de habilidad. 1 punto de habilidad. Milímetros. Me pregunto si debería usarlo ahora, se preguntó Mark mientras levantaba la mirada hacia el techo. Se está discutiendo una propuesta. Analizando, milímetros. Mark se quedó mirando los mensajes, sintiendo una ligera anticipación. Se ha emitido un desafío. ¿Te gustaría ver las condiciones del desafío? Mientras que ver las condiciones no significa aceptarlas entonces, claro. Reto emitido por desconocido. Condición clara del desafío. Entra solo en la sala del jefe y derrota al guardián. Recompensas claras. 2 píldoras de evolución de subordinado y 1 collar élfico A. Compensación del desafío. 1 punto de habilidad. Desconocido. Primera vez que recibo un reto. Una vez que sus ojos se posaron en la condición clara, el corazón de Mark comenzó a latir más rápido. Sus emociones pasaron de una ligera ansiedad a la excitación en cuestión de segundos. Derrotar a un guardián, solo. Contra todos los guardianes, Mark tuvo que depender en gran medida de sus subalternos.
No porque quisiera, sino simplemente porque era demasiado débil para no hacerlo. Contra el guardián del 10º piso, su subordinado Sin se había sacrificado para mantener vivo a Mark. En el 9º piso, Mark había perdido a 2 subalternos contra el guardián. Podría decirse que su victoria contra la quimera se logró en gran parte gracias a la habilidad mágica de Cales Light Force Stream. Lo mismo era cierto para los otros guardianes del piso excepto, tal vez, para el 7º. Después de todo, el Lich no muerto había tratado fácilmente con los subalternos de Mark. Aún así, fue porque Mark pudo revivir los esqueletos de Wyvern inferior y devorarlos que logró derrotar al guardián del 7º piso. No trayendo Light and Fury, ¿eh? No, eso no es. El rostro de Mark mostraba una sonrisa ligeramente nerviosa. No traer a los cientos de vástagos que obedecen todas las órdenes de Fury es la verdadera desventaja. Recibiría un punto de habilidad como compensación, pero, ¿vale la pena? Ese collar élfico, más vale que sea un objeto condenadamente bueno. Eso es lo que es, ¿verdad? Un artículo. Collar élfico. A objeto clasificado. No hay información adicional, ¿eh? Está bien. Marcos se puso de pie. ¿Puedo revivir monstruos dentro de Boss Room? No va en contra de la condición clara del desafío. ¿Qué sucede si le ordeno a Fieri que ingrese a la sala del jefe después de aceptar el desafío? Habrías fallado en el desafío. No hay penalización por fallar en este desafío en particular. Eso es bueno a escuchar. Bueno, la emoción alimentó el corazón palpitante de Mark. Lo haré. Has aceptado el desafío. Se ha otorgado 1 punto de habilidad como compensación. El punto de habilidad se recuperará si falla el desafío. Mark se paró frente a las puertas gigantes. Lo venceré. Un guardián, derrotaré a un guardián, solo. Una gota de preocupación mezclada con baldes de codicia y anticipación. Siempre puedo llamar a Fieri o huir. Pero si puedo vencerlo. Mark empezó a empujar las 2 pesadas puertas para separarlas. Sabré que realmente me he vuelto fuerte. Mark entró en la sala del jefe. Era grande y cúbico. Las telarañas cubrían muchos puntos en el techo y las paredes. El guardián debe ser un monstruo araña, pero... Por mucho que miraba a su alrededor, Mark no podía encontrar ni sentir la presencia del guardián. Caminó hacia adelante, hacia el centro de la sala del jefe. Unos 50 metros frente a Mark, estaban las puertas que conducirían al siguiente piso. Me pregunto si puedo correr hacia las puertas. Solo una vez que llegó al centro de Boss Room, algo, previamente oculto, cayó del techo. Silenciosamente aterrizó detrás de él. El cuerpo de Mark se estremeció. Rápidamente se dio la vuelta. Pero Mark encontró que su cuerpo se estremeció una vez más. ¿Qué? Se encontró con una escena que lo dejó incapaz de moverse. Congelado. Petrificado. Las pupilas de Mark se dilataron de inmediato y el tiempo comenzó a fluir a un ritmo más lento. Pelo largo. Oscuro como la noche. Piel blanca como la nieve. Ojos oscuros y penetrantes. Frente a Mark, no había un monstruo. Era una mujer, al igual que los que una vez conoció en su vida anterior. La mente de Mark se quedó en blanco. La belleza de la mujer era indescriptible. Ella estaba desnuda. Y su cabello largo y exuberante caía hermosamente sobre sus hombros, cubriendo su pecho desnudo. La piel clara de la mujer parecía suave y delicada. Su mirada era fría, pero lejos de odio. Y mientras Mark se perdía en los ojos de la mujer, atravesar, el dolor extremo estalló repentinamente. Sorprendido, Mark bajó lentamente la mirada. Una pierna con forma de guadaña le había atravesado el estómago. Tan profundamente, que la pierna había atravesado su cuerpo. Instintivamente, Mark levantó el brazo a gran velocidad. Rápidamente bajó su codo sobre esa pierna con gran fuerza. Grieta, la pierna se rompió y Mark saltó hacia atrás. El sonido de sus pies golpeando el suelo resonó. Si bien el daño fue insignificante, la mujer resultó herida. Y así, ella dio un paso atrás. Pero a diferencia de Mark, el paso de la mujer era silencioso. Tranquilo. Ingrávido. De hecho, los movimientos de la mujer eran ligeros. Delicado. Lleno de gracia. Solo una vez que estuvo más lejos, Mark miró todo el cuerpo de la mujer. Su parte superior del cuerpo era la de una mujer. Su parte inferior del cuerpo, la de una araña. ¿Un aracné? ¿O algo? ¿Así se llaman estos? Gotas de sangre humeante cayeron al suelo cuando Mark se sacó la pata de araña rota de su estómago. Lo tiró hacia el techo. Guardián del 6º piso. El boss monster había infligido la primera herida.
Mark resultó herido, pero de ninguna manera grave. Aún así, a pesar de su estómago ligeramente sangrante, una sonrisa maliciosa estaba en su rostro. El guardián, al ver que el enemigo era el que más daño había sufrido, decidió atacar. Se escondió y atacó primero. Lo que significa, justo antes de que el monstruo pudiera alcanzar a Mark, su espalda fue perforada. Me ve como una amenaza. El guardián bajó la mirada, confundido. Perforando a través de su espalda baja y estómago, estaba la misma pierna que había perdido segundos antes. Manipulación de huesos. Funciona en exoesqueletos, cuernos e incluso colmillos o garras. Una pierna tan afilada también puede ser una buena arma. De repente, una fuerte fuerza gravitacional sacó la pierna afilada e incrustada del estómago del boss monster. Dejando un agujero en la cintura del guardián, la pierna afilada cayó al suelo. Gotas de sangre dibujaron líneas rojas en la cintura de la mujer, mientras se aferraban a ella. Lástima que la habilidad es difícil de usar cuando peleas o te mueves. ¿Dulce venganza? La mujer se llevó una mano al estómago. Ella acarició suavemente su herida, antes de limpiar la sangre que manchaba su piel clara. ¿Cómo se siente? La expresión en el rostro de la mujer cambió de repente. La expresión previamente fría y imperturbable se volvió enfurecida. El guardián abrió la boca. Un chillido fuerte y agudo resonó a través del sexto piso. Boss Monster usó sus 7 patas de araña restantes para saltar. Utilizó tanta fuerza que aterrizó en la pared de la habitación. El guardián extendió sus 2 brazos humanos hacia Mark. Mana se estaba condensando frente a sus palmas abiertas. ¿Sí? Red aura comenzó a rezumar del cuerpo de Mark. Aparecieron grietas en el suelo bajo sus pies. Dale. Frente a la palma derecha del guardián, se estaba condensando mana púrpura. Tomó forma sólida. Un cristal púrpura brillante flotaba. Delante de la palma izquierda del guardián, aparecieron 3 esferas de veneno. Magia, ¿eh? No debería ser demasiado difícil de esquivar. Al instante siguiente, se disparó el cristal púrpura. Mark rápidamente se hizo a un lado. El cristal golpeó el suelo. Apuntando a mis pies. Está tratando de limitar mi movilidad ya. Al segundo siguiente, las 3 esferas de veneno fueron disparadas una por una a gran velocidad. Mark tuvo menos de un segundo para esquivar. Pero tan pronto como trató de hacerlo, su pie derecho fue atrapado por algo. Mark se rió para sus adentros de su propio error. Veneno y hielo, ¿eh? Un rastro de hielo se extendía desde el lugar donde había caído el cristal púrpura hasta el pie derecho de Mark. Gracias a su alta estadística de fuerza, Mark logró romper fácilmente el hielo que mantenía su pie en su lugar, pero esa porción de segundo necesaria para hacerlo fue más de lo que podía gastar. 2 de las esferas venenosas dieron en el blanco. El cuerpo de Mark fue salpicado por el líquido venenoso. La tercera bomba venenosa se evaporó al chocar con la gran bola de fuego de Mark. Un veneno fuerte ha entrado en tu cuerpo. Mark estaba herido, lo que habría hecho que el veneno fuera mucho más efectivo, si no fuera por, tu resistencia al veneno está combatiendo el veneno en tu sangre. Gracias a mi habilidad de resistencia al veneno, pensó Mark mientras miraba la bola de llamas furiosas que se acercaba al guardián. Si más veneno penetra en tu cuerpo, comenzarás a perder puntos de salud. La gran bola de fuego había cruzado la mitad de la distancia entre Mark y el guardián, cuando el primero comenzó a correr tan rápido como pudo. A medida que el ataque se acercaba, la habilidad pasiva de Mark Visión Cinética Avanzada se activó. La gran bola de fuego parecía moverse mucho más lento. Gracias al efecto de la habilidad pasiva, Mark pudo notar la silueta del guardián, preparándose para esquivar. El boss monster había desplazado ligeramente su centro de gravedad hacia la izquierda. Y así, Mark se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Sus brazos estaban envueltos en aura. Mark lanzó un golpe devastador, pero el guardián fue lo suficientemente rápido como para esquivarlo por un pelo. Cuando el puño de Mark golpeó la pared, aparecieron grietas por todas partes. Aterrizó detrás de mí, ¿eh? Milímetros más débil pero más rápido. Su estadística de agilidad podría ser mayor. Pero no necesariamente, tal vez sea igual, pero debido a sus 5 patas adicionales, puede producir más potencia. Así es como funciona. Marcos se dio la vuelta. Al darse cuenta de que su brazo todavía estaba cubierto de aura, debería usar mi aura y mana a la defensiva con más frecuencia, o... Supongo que podría haberme protegido de esas bombas venenosas. Especialmente porque tengo mi habilidad de barrera, Mark pensó para sí mismo. Una sonrisa monstruosa apareció en su rostro.
Mark saltó de la pared. Aterrizó en el suelo con un bam. Supongo que debería utilizar más de mi poder, ¿eh? Tengo tantas habilidades, y sin embargo... Una vez más, el guardián levantó sus dos brazos. Mark se lanzó hacia él. Usó alrededor del 80% de su velocidad máxima. El boss monster respondió saltando de inmediato. Y Mark lo siguió. 20 segundos después del concurso acercarse huir seguir, Mark se sintió a gusto. Se asustó después de ver el impacto de mi puñetazo. Milímetros. Comprensible. No está haciendo nada más que huir. Lo que significa... En el otro lado de la habitación, la pierna que el guardián había perdido previamente comenzó a flotar en el aire. Puedo concentrarme en otras cosas. Al segundo siguiente, Mark aceleró. Alcanzó su velocidad máxima instantáneamente. The Guardian se sorprendió por el repentino cambio de ritmo. Esquivó. Aunque un segundo demasiado tarde. El puño de Mark logró alcanzar una de sus piernas restantes, rompiéndola limpiamente. Pero ese no fue el final. El guardián, sintiendo que algo venía por detrás, se movió en el último instante. La primera pata que había perdido le rozó el cuello. Sangre roja comenzó a correr por la piel pálida del guardián. ¿Se las arregló para esquivar eso? ¿Qué tan alto es su sense stat? Milímetros. ¿Podría ser el efecto de alguna habilidad pasiva? Mark saltó hacia atrás para crear cierta distancia. Es lo suficientemente rápido como para esquivar la mayoría de mis ataques. Con esas piernas afiladas, probablemente podría cortarme en dos, si le doy la oportunidad. Su veneno es lo suficientemente fuerte como para pasar por alto mi resistencia al veneno. Por otro lado, perder otra pierna debe haberlo ralentizado un poco. El corazón de Mark comenzó a latir más rápido. Levantó ambos brazos hacia el guardián. Se disparó una andanada de Staggering Thunderbolts. El guardián esquivó. Los Thunderbolts golpearon el suelo debajo de él. Cuando los dos rayos golpearon el suelo, la electricidad se extendió, formando una cadena. Mark no pasó por alto ese hecho. Empezó a apuntar al suelo debajo del guardián. 5 rayos golpearon el suelo alrededor del guardián, quien no sintió la necesidad de esquivar. Al segundo siguiente, la electricidad se transfirió del suelo a las piernas del guardián. Al darse cuenta de que un segundo demasiado tarde, el boss monster saltó hacia el techo, pero sus movimientos ya se habían ralentizado. Los delgados músculos del guardián se contrajeron mientras colgaba boca abajo del techo. Su cabello negro cayó, mientras la electricidad recorría su cuerpo. Negándose a darle al monstruo jefe ni siquiera un momento para descansar, Mark corrió hacia él antes de extender sus alas y acercarse rápidamente. Cuando Mark se acercó, el guardián notó que las dos piernas que había perdido antes se estaban moviendo. De hecho, se movían más rápido que Mark. Una de esas piernas estaba dirigida al abdomen de araña del guardián. Como era un punto tan débil, tenía que ser protegido. El monstruo decidió dejarse caer. El proyectil no alcanzó su cuerpo. El segundo proyectil se acercaba rápidamente. El boss monster inclinó su cabeza muy levemente mientras caía. En el momento exacto en que el segundo proyectil rozó el cuello del guardián, Mark se paró a su lado, listo para lanzar un golpe devastador dirigido a su cabeza. El boss monster intentó esquivar en el aire. Pero a diferencia de Mark, carecía de las alas que le otorgarían la movilidad para hacerlo. Una gran cantidad de aura envolvió su puño derecho. En el instante en que el puño de Mark entró en contacto con el rostro de la mujer, su cuerpo se estremeció. El ataque fue tan poderoso que el cuerpo del boss monster salió disparado. Su cuerpo golpeó el suelo 2 veces antes de estrellarse contra una pared. Mark se puso de pie. Sangrando profusamente por el estómago, el guardián luchó por levantarse. El boss monster miró con odio a su gran enemigo. Su hermoso rostro había desaparecido, ya que ahora su rostro estaba desfigurado y cubierto de sangre. Un solo golpe a toda potencia había aplastado la cabeza del guardián. Supongo que eso es todo. Ni siquiera necesitaba usar esos puntos de habilidad. Ni siquiera la compensación, pensó Mark mientras levantaba la palma de su mano hacia su enemigo. Se dispararon 3 grandes bolas de fuego. Una vez que el humo se desvaneció, solo quedó el cuerpo del guardián. Inmóvil. Quemado hasta quedar crujiente. Pero justo cuando Mark estaba a punto de alejarse, se congeló en el lugar. ¿No lo he derrotado todavía? ¿Por qué no recibo un mensaje? Al instante siguiente, el abdomen de la araña del guardián fue cortado en 2 desde adentro. Mark miró fijamente el cuerpo inmóvil del guardián, mientras algo parecido a una hoz atravesaba su abdomen desde adentro hacia afuera.
El tierno abdomen de la araña se cortó verticalmente. De ese abdomen cortado, algo estaba a punto de emerger. ¿Aún vivo? Mark inmediatamente extendió ambos brazos. Mana estaba siendo condensada. Dos esferas llameantes flotaban. Pero incluso antes de que les dispararan, las grandes bolas de fuego se desvanecieron. Del abdomen hendido de la araña, emergió una mano. Diferente de las manos a las que Mark estaba acostumbrado. Era diferente al de un orco, al de un hombre tigre o incluso al suyo propio. Pequeño, débil y frágil. Una mano que solo podía pertenecer a una especie. La mano se movió, y pronto, un brazo salió del abdomen de la araña. Un brazo pálido cubierto por una especie de mucosidad. El brazo, atrapado por el abdomen de la araña, luchó por abrirse paso. Mark se sintió algo fascinado. Curioso, no estaba seguro de cómo actuar. ¿Debería atacar, o? Del abdomen hendido de la araña, emergió un pie. Una pierna delicada salió. Y pronto, como si fuera un capullo, una criatura emergió y se puso de pie sobre dos piernas frágiles. Los músculos de Mark se tensaron de inmediato. Un niño. Lo que parecía un humano cubierto de mucosidad había salido del abdomen de Aragné. El niño tenía el pelo verde vibrante. Larga y deliciosa, cubría los hombros de la criatura y caía hasta su cintura. La criatura movió su mano izquierda. Mark no pudo evitar saltar instintivamente hacia atrás ante el repentino movimiento. Suave y delicadamente, el niño limpió la mucosidad espesa de su piel pálida. Extremidades delgadas, músculos diminutos, una altura que podría haber alcanzado los 150 centímetros como máximo. Una figura frágil que, a simple vista, gritaba inocencia y vulnerabilidad. Temblar, a pesar de esa apariencia frágil, cada fibra muscular, cada célula que formaba el cuerpo de Mark, le advertía que no subestimara al ser que tenía frente a él. ¿Qué es? De repente, una mirada penetrante cayó sobre Mark. Perforante, pero inocente. Era como si el niño pudiera ver profundamente en el alma de Mark. Temblar, sin querer hacerlo, Mark dio un paso atrás. El niño tenía la misma cara que tenía el monstruo de Aragné. Una atmósfera espeluznante reinaba dentro de la sala del jefe. Se supone que esta es la segunda forma del guardián, ¿no? El niño levantó su brazo derecho. Solo entonces, Mark se dio cuenta. La única parte del cuerpo que poseía la criatura que no era humana era ese brazo. Desde el codo para abajo, el brazo derecho de la criatura parecía una hoja curva. Mientras miraba a Mark, una sonrisa apareció de repente en el rostro inocente del niño. ¿Qué es eso? Preguntó telepáticamente. El guardián del sexto piso. Su mirada se volvió lentamente hacia el monstruo Aragné inmóvil que acababa de derrotar. ¿Y qué fue eso, entonces? El guardián del sexto piso. ¿Qué significa eso? Antes de que Mark pudiera terminar su pensamiento, dos alas de mariposa majestuosas y azuladas repentinamente brotaron de la espalda del niño. Temblar, la vista de esas alas fue suficiente para que Mark levantara la guardia. El niño levantó su pie izquierdo del suelo. Delicadamente, ese pie se movió hacia adelante. ¿Qué es? Y tan pronto como ese pie ingrávido tocó el suelo, el guardián desapareció. Las pupilas de Mark se dilataron. Su corazón comenzó a latir más rápido que nunca. Inmediatamente, Mark se dio cuenta de que lo superaban tanto en velocidad como en agilidad. Superado por goleada. Solo una cosa podía seguir el ritmo de la velocidad del Boss Monster. Su visión cinética avanzada le permitió seguir el movimiento del guardián. Desde el punto de vista de Mark, el tiempo comenzó a fluir a un ritmo mucho más lento. Esto hizo que sus movimientos fueran similares a los de un perezoso. Sin embargo, los guardianes no parecían afectados en absoluto. Una fracción de segundo fue suficiente para que el niño se colocara justo detrás de Mark. Todo lo que este último pudo hacer fue bañarse en la intensa presión que estaba sintiendo. El brazo en forma de hoz del guardián se levantó en alto. Las imágenes de su muerte inminente hicieron estallar el horror, mientras se erguía desesperadamente. Mark sabía que el Boss Monster estaba allí. Sabía que estaba justo detrás de él. Después de todo, Mark había visto moverse al guardián. Sin embargo, su cuerpo carecía de la capacidad de mantenerse al día. Instintivamente inclinó su cuerpo hacia adelante. Un intento de limitar el daño que estaba destinado a recibir. Barra oblicua, y cuando se liberó un río de sangre, la espalda de Mark se pintó de rojo. Se había dibujado una herida diagonal. Delgado, pero profundo. Partida en dos, parte de su ala izquierda golpeó el suelo. El dolor era grande,
Pero Mark no tenía tiempo para pensar en ello. Apretando sus colmillos con tanta fuerza que sangraron, Mark se lanzó hacia adelante para crear cierta distancia. ¡Mierda! ¿Demasiado rápido? Con el rabillo del ojo, Mark logró ver algo. Alivio y carga entrelazados. ¿Debería llamar a Fieri? No, debería irme. Debería escapar de aquí. Mark se dio la vuelta para mirar al guardián. Detrás de él, estaban las puertas que había cruzado para entrar en la sala del jefe. Los músculos de sus piernas estaban preparados para correr en cualquier momento. ¿Debería huir? Los músculos de las piernas contraídos se congelaron. ¿Huir? La mirada de Mark iba y venía de las puertas al guardián. No, tengo que correr. No puedo dejar que mi arrogancia. Marcos notó algo. Su cara. El guardián se quedó inmóvil. Ya no está sonriendo. Él. ¿Parece estresado? En efecto. El niño ya no sonreía. Parecía que Mark no era el único que sentía una ligera ansiedad. En el otro lado de la sala del jefe, una de las piernas del monstruo aracné muerto comenzó a levitar. Voló hacia el guardián a gran velocidad. El ataque fue esquivado, pero sus movimientos no son tan rápidos. Es una apuesta difícil, o la oportunidad perfecta para huir, o la oportunidad perfecta para atacar. Una sonrisa nerviosa apareció en el rostro de Mark una vez más. ¿Qué tengo que hacer? Una pregunta sin sentido. Después de todo, cuando Mark se hizo esa pregunta, el aura roja, prueba de su espíritu de lucha, ya estaba saliendo de su cuerpo. Mark se lanzó hacia el guardián. Un fuerte puñetazo golpeó el suelo donde había estado parado. Grieta, se lanzó un segundo puñetazo. Un tercero. El guardián esquivó todos los ataques. Es más rápido que yo, pero no es tan rápido como antes. ¿Era eso una habilidad? Debe haber sido, pero entonces, ¿está esperando a que su endurance o mana se recupere? ¿Solo puede usar la habilidad una vez? ¿O tal vez tiene algún tipo de enfriamiento? No he visto ninguna habilidad que requiera eso, pero... Después de lanzar más de 20 golpes, Mark finalmente logró rozar el costado del guardián. Solo lo había rozado, pero el costado del boss monster comenzó a sangrar mucho. Baja durabilidad, baja resistencia. Todo es agilidad, lo que significa que, Mark se quedó mirando la afilada hoja curva que era el brazo del guardián. En lo que debo concentrarme es en tomar ese brazo. Es lo único que puede dañarme. El boss monster saltó hacia atrás. Mark se llevó la mano a la espalda. Con una bola de fuego en la palma de su mano, quemó la herida en su espalda. El dolor fue momentáneamente intenso, pero rápidamente se sintió mucho mejor cuando cesó el sangrado intenso. Mientras no vuelva a usar esa habilidad, ganaré. Mark levantó su mano derecha y un arma apareció en su palma. Lanza corruptora oscura. La única habilidad ofensiva de rango A de Mark. El guardián, sintiendo que se condensaba una cantidad increíble de maná, batió sus alas y voló. Mirar la lanza oscura se sentía igual que mirar la oscuridad infinita. La vista de tal arma fue más que suficiente para poner ansioso al monstruo jefe. De sus 5 dedos, balas venenosas fueron disparadas a Mark. Una barrera roja de mana lo protegía. No puedo lanzar la lanza con precisión en un objetivo tan pequeño. Tendré que dañarlo con la lanza si quiero que el veneno corruptor entre en su cuerpo. Pero como es tan pequeño, el veneno debería hacer el trabajo con bastante rapidez. Al segundo siguiente, la barrera se deshizo y Mark corrió hacia adelante. Saltó hacia el guardián y extendió su ar. Boss Monster esquivó fácilmente el ataque de Mark en el aire, pero un proyectil afilado hirió su brazo derecho. ¡Mierda! ¿No pude cortarlo por completo? El impulso de Mark fue suficiente para que alcanzara el techo. Usando su mano vacía y su fuerza hercúlea, hizo un agujero en el techo. Al segundo siguiente, utilizando el techo como punto de apoyo, Mark se lanzó como una bala. Por un pelo, su ataque no alcanzó el cuerpo del guardián. Mark golpeó el suelo con gran fuerza. Una nube de polvo cubrió el área a su alrededor. Una vez que se puso de pie, una sonrisa estaba, una vez más, en el rostro del guardián. Movió sus alas y, lentamente, comenzó a descender al suelo. ¿Se acabó el tiempo, eh? Mark pensó mientras doblaba ligeramente las rodillas y los codos. Extendió la única ala que le quedaba. Con majestuosa gracia, el guardián aterrizó. Una vez más, levantó el pie del suelo. Una habilidad extraña, pero... Una vez que el pie del boss monster estuvo a punto de tocar el suelo, la Dark Corrupting Spear fue lanzada con extrema fuerza. Un chillido agudo resonó cuando el arma atravesó el aire.
Pero a pesar de su velocidad, la lanza no dio en el blanco. O más bien, el objetivo bailó fuera de la trayectoria de la lanza. Mark se sintió algo encantado por los elegantes movimientos del guardián. Pero, una vez más, no tenía tiempo que perder. ¿Por qué? Porque el guardián ya estaba detrás de él, con su afilada hoja en alto. El guardián ya estaba parado detrás de él, listo para cortarle la cabeza. El cuello de Mark estaba cubierto por aura. Apenas tuvo tiempo de activar su habilidad mágica barrera impenetrable C. El guardián agitó su brazo en forma de cuchilla. Grieta, la barrera se rompió. El aura de Mark fue atravesada. Pero justo cuando el brazo afilado estaba a punto de hacer contacto con el cuerpo de Mark, el guardián rápidamente saltó hacia atrás. Una expresión confusa en su rostro. Por el cuello de Mark, una solitaria gota de sangre. Su respiración era rápida y superficial. Mierda. ¿Eso estuvo cerca? Mark se volvió hacia el guardián. Estaba mirando su estómago, perplejo. ¿No debería tomar mucho tiempo? Al instante siguiente, el niño tosió sangre. En el estómago pálido del guardián, se destacaban 3 manchas de color púrpura oscuro. Esa mariposa seguro que tenía algunas buenas habilidades. Las partículas venenosas de color púrpura son imposibles de detectar. De hecho, Mark usó las 2 habilidades que había heredado de ese oponente. Alas venenosas de irregulación de veneno B. Rápidamente saltó mientras miraba al guardián. El veneno será suficiente para matarlo. Es pequeño y frágil después de todo. Lástima que es veneno, podría terminarlo fácilmente si fuera veneno en su lugar. Como Mark había aprendido en el 10º piso, Venom inhibió los movimientos del oponente y drenó sus puntos de salud. El veneno, por otro lado, solo redujo los puntos de salud del oponente. Mientras el guardián tosía más sangre, dirigió su mirada hacia Mark. Ojos inyectados en sangre. Mark sintió un cambio en la atmósfera. Gruesas venas aparecieron por todo el cuerpo del guardián, pintando su piel pálida de azul. Un chillido penetrante resonó. El rostro del niño estaba cubierto por esas venas. La sangre comenzó a gotear por su nariz y ojos. Un aura azul comenzó a salir del cuerpo del guardián. La posición final, ¿eh? Mark pensó mientras levantaba los brazos, listo para pelear. El suelo debajo del guardián se convirtió en escombros, cuando se lanzó hacia Mark. Gracias a su visión cinética avanzada, pudo ver el ataque. Pero esquivar era otra cuestión. Mark vio claramente el brazo afilado que viajaba hacia su cuello. Bajó su cuerpo lo más rápido que pudo. El último cuerno que le quedaba giró en el aire, mientras Mark saltaba a su derecha. En este punto, se estaba quedando sin mana points. Bleurg, el guardián inclinó su cuerpo. Se arrojaban montones de sangre. El aura azul del guardián comenzó a migrar hacia su espalda. Las alas de mariposa del niño de repente se convirtieron en polvo. La piel de su espalda comenzó a temblar. Reemplazando las alas perdidas, aparecieron 2 puntas afiladas a cada lado de la columna vertebral del guardián. Mark se quedó mirando las 4 afiladas y gigantescas patas de araña que el niño acababa de crecer. Su interés y curiosidad se despertaron. Tanto que olvidó que estaba en medio de la batalla. Simplemente evolucionó. ¿En medio del combate? No, eso no puede ser correcto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el cambio en la expresión facial del guardián. Mostró una sonrisa. Una sonrisa tiránica. Una sonrisa demoníaca. Colmillos afilados brillaron a través de los labios curvados del guardián. El niño, una vez encantador e inocente, había desaparecido. Lo que quedó, fue un monstruo. Una vista lamentable que, de alguna manera, hizo que Mark se sintiera triste. Sin embargo, su rostro monstruoso no podía reflejar tales sentimientos. Era como si la transformación del guardián le recordara algo. Algo desagradable. Terminemos esto rápido. Mark pensó mientras daba un paso hacia el guardián. El monstruo extendió sus 4 patas de araña, como si todavía fueran alas. Corría con pasos pesados, mientras chillaba con fuerza. Mark sintió algo de repulsión, casi asqueado. No estaba claro si fue la naturaleza desesperada del intento o la transformación lo que provocó ese disgusto. Sin embargo, Mark se quedó quieto. Sabía que, frente al guardián, era superado en agilidad. Pero este no era su primer encuentro con un monstruo cuyos movimientos eran más rápidos que los suyos. La única parte del cuerpo que se movía, además de sus pupilas dilatadas, era su cola. El boss monster se acercó rápidamente.
Y tan pronto como consideró que su objetivo estaba lo suficientemente cerca, el guardián extendió sus 4 patas de araña, con el objetivo de perforar el estómago de su enemigo. Grieta, pero ninguna de esas piernas afiladas alcanzó su objetivo. 4 movimientos de cola consecutivos habían destruido cada una de las patas de araña del guardián. Aún así, desesperadamente, siguió corriendo hacia adelante. Con cada paso, el piso de abajo se resquebrajaba. Mark miró al guardián por un momento. Sus movimientos eran, ahora, más lentos, más pesados y más rudos. Si bien el guardián había ganado fuerza, había perdido cosas que podrían haber sido más importantes. Había perdido su gracia. Su elegancia. Y más que nada, ya no es sonreír. Fue entonces cuando, usando la habilidad pasiva alargamiento de cola de obtenida al asimilar al escorpión asesino, atravesar, Mark rápidamente retrajo su cola, dejando un gran agujero en el estómago contaminado del boss monster. The guardián, con un agujero en el estómago, se quedó tambaleándose. Se balanceaba de un lado a otro. La luz en sus ojos comenzó a desvanecerse. Mark caminó hacia él. El guardián, enfurecido, dejó escapar un terrible chillido mientras reunía el resto de sus fuerzas. Balanceó su brazo en forma de hoz con toda la fuerza que le quedaba. Mark esquivó fácilmente. Pasó junto al guardián que se tambaleaba y se alejó. Segundos después, el boss monster cayó al suelo. Has derrotado al guardián del 6º piso. 50.000 monedas de oro y 100.000 puntos de experiencia ganados. Has subido de nivel. Has derrotado a un guardián. Se le han otorgado 3 puntos de habilidad. Ahora puedes acceder al 5º piso de Dungeon. Mark suspiró profundamente cuando llegó frente al cuerpo inmóvil de Aragné. Felicidades. Has superado el desafío. Se le han otorgado 2 píldoras de evolución. Has recibido 1 collar élfico. Oh, eso, sí, supongo que sí. Segundos después, ambos cadáveres se habían convertido en esferas verdes de energía. Has ganado 40.000 puntos de evolución. Has devorado a un guardián del piso. Calculando la recompensa apropiada, el estado de ánimo de Mark se agrió cuando tragó esas esferas. Realmente pensé que estos sabrían bien. Sacudió la cabeza y se sentó junto a las puertas que lo separaban del siguiente piso. Light, Fieri, adelante. Oh. Apuesto a que ya has producido muchos monstruos, Fieri. Haz que entren al siguiente piso y maten todo lo que encuentren. Al segundo siguiente, un enjambre de insectos entró en Boss Room. Pisoteándose unos a otros, los monstruos insectos rompieron las puertas que separaban los pisos antes de desaparecer. Light y Fieri entraron en la sala del jefe. Se pararon frente a Mark, antes de doblar las piernas y sentarse. Mark miró los ojos muy abiertos de sus subordinados por un momento, antes de levantar la mirada hacia el techo. Me pregunto cuándo podré ver el cielo. Una victoria agridulce. Has devorado al guardián del 6º piso. Tu recompensa ha sido elegida. Tu título único devorador da lugar a un nuevo título único. Has desarrollado el título único devorador sediento de sangre. Al consumir la sangre de un monstruo, el usuario recuperará puntos de salud, puntos de resistencia y puntos de maná. Mark asintió mientras se levantaba perezosamente. Sus heridas habían sanado, pero su ala y cuerno perdidos no pudieron ser recuperados. Caminó hasta las puertas que conducían al siguiente piso. Estaban abiertos de par en par. Marcos intervino. Suspiro, 5 menos, faltan 5. Mark subió la enorme escalera que encontró. No hay hormigas muertas. Esa es una buena señal. Justo después, encontró la entrada a una habitación enorme. Era al menos 7 veces más grande que el boss room anterior. Mientras Mark miraba los mensajes que habían aparecido de repente. Recompensa especial por limpiar la mitad de los pisos de la mazmorra. 3 opciones diferentes aparecieron frente a él. Evolución única. Puedes dictar la forma exacta que tomarás al evolucionar. La evolución única usará las diferentes partes del cuerpo de los monstruos que has consumido hasta ahora. Habilidad única. Obtendrás una habilidad aleatoria. Rango garantizado entre A y S. Artículo único. Obtendrás un artículo aleatorio. Rango garantizado entre A y S. Inmediatamente, Mark quiso elegir la segunda opción, pero decidió tomarse su tiempo. Estoy bastante contento con esta forma en este momento, aunque... Observó la enorme habitación llena de monstruos frente a él. Hay una serie de opciones sabrosas allí. Milímetros. No sé mucho sobre artículos. Oh, echemos un vistazo a ese collar élfico.
Mientras Mark pensaba eso, el collar en cuestión apareció flotando en el aire. Su diseño era simplista, pero no obstante, hermoso. La cadena estaba hecha de cierto tipo de plata. Uno del que Mark no podría tener ningún conocimiento. El colgante, una esmeralda, tenía forma de lágrima. El color de la esmeralda era verde intenso, casi oscuro. No parece mucho. Supongo que lo equiparé. ¿Puedo obtener alguna información al respecto? Una vez que apareció el collar alrededor de su cuello, se generó una pequeña cantidad de energía verde en forma de rayos durante un segundo. El collar élfico te está probando. ¿Prueba? Bueno, pruébame. Soy bastante fuerte. Mark pensó mientras se reía internamente. El collar élfico te ha considerado indigno. ¿Eh? La fuerza del collar élfico ha sido sellada. Verdadero. No puedes extraer ningún poder del collar élfico. Mark se llevó la mano a la frente. ¿Es un artículo de rango A y no puedo usarlo? ¿Solo los elfos pueden usarlo o algo así? Eso es molesto, pero no contaba con eso de todos modos. Aún así, para que se dé una recompensa de mierda después de ese desafío, de todos modos, la tercera opción ya está disponible, ya que es un elemento aleatorio. Las restricciones son un dolor. Muy bien, muéstrame todas mis habilidades. Actualmente posee habilidades pasivas. Tajo F, perforación F, pasos ingrávidos G, coletazo sónico G, visión cinética avanzada C, mirada intimidante E, maniobras aéreas rápidas E, visión nocturna F, cola alargamiento D, cola venenosa E, regulación del veneno B, resistencia al veneno E, resistencia al agua E. Habilidades mágicas. Jabalina corruptora C, lanza corruptora oscura, alas venenosas D, bomba de fuego eléctrica D, gran bola de fuego D, armadura de piedra F, asimilación A, ejército de muertos vivientes en evolución A, manipulación de huesos D, trueno asombroso E, barrera impenetrable C, congelación E, tierra congelada C, manipulación de aura B, manipulación de maná A, condensación de maná A, consumida. B. El rango y superior sería lo mejor en realidad. Actualmente posee habilidades pasivas. Movimiento de cola sónico B, regulación de veneno B. Habilidades mágicas. Lanza corruptora oscura, asimilación A, ejército de muertos vivientes en evolución A, manipulación de aura B, manipulación de maná A, condensación de maná A, consumo A. A las habilidades de rango son definitivamente impresionantes. Mark negó con la cabeza y dio un paso hacia la gran sala. Supongo que elegiré mi recompensa más tarde. Todavía tengo 5 puntos de habilidad para usar. Cuando entró en la entrada de la habitación, lo primero que Mark notó fue Fieris Offspring. Todavía estaban de pie. Alrededor de la mitad de ellos estaban muertos, pero los restantes seguían disparando bolas de fuego o peleando en espacios cerrados confiando en sus piernas afiladas. Lo segundo que llamó la atención de Mark fue, obviamente, el resto de los monstruos. Docenas de monstruos de aspecto fuerte. Ese parece un orco, pero su fuerza es cercana a la de Khales cuando era guardián. Ese es obviamente un hombre lobo, pero su pelaje es rojo y la presión que exuda no es broma. Probablemente tenga bastantes habilidades pasivas. Oh, ¿eso es un demonio inferior? No, se ve más grande y resistente. ¿Una versión más fuerte? Espera, ¿hay un buen número de ellos? El corazón de Mark comenzó a latir más rápido. Sus ojos comenzaron a brillar. Es un Battle Royale. Incluso los monstruos del piso están peleando entre ellos. Todos los monstruos dentro de la enorme sala eran versiones evolucionadas de aquellos con los que Mark había luchado previamente en los pisos inferiores. Muy bien, usaré 2 puntos de habilidad en Evolving Undead Army y 1 en Poison Regulation. Has usado un punto de habilidad. Tu habilidad Ejército de Muertos Vivientes en Evolución está evolucionando, tu habilidad mágica Ejército de Muertos Vivientes en Evolución A tiene, has usado un punto de habilidad. Tu habilidad Ejército de Muertos Vivientes en Evolución está evolucionando, tu habilidad mágica Ejército de Muertos Vivientes en Evolución A ha evolucionado a Tropa de Muertos Vivientes del Purgatorio A. Has usado un punto de habilidad. Tu habilidad Regulación de Veneno está evolucionando, tu habilidad mágica Regulación de Veneno B ha evolucionado a Regulación de Veneno B. Tu habilidad mágica Alas Venenosas D ha evolucionado a Alas Venenosas C, TSK, no pude llevarlo al rango S, el otro es bueno. Es bueno que la evolución de una habilidad haya llevado a que otra evolucione. Tropa de Muertos Vivientes del Purgatorio, ¿eh? Ahora puedo tener 12 subordinados. Cada uno de ellos estará ligeramente imbuido con el elemento de magia oscura.
Supongo que eso significa que pueden usar habilidades mágicas relacionadas con ese elemento o lo que sea. Suficientemente bueno. Ahora, hagamos un ejército. El quinto piso no tiene guardián. Derrota tantos monstruos como consideres necesarios antes de pasar al siguiente piso. Jaja. Bien, entonces, Mark entró en la habitación. Tal vez me tome mi tiempo. Todos los monstruos en el quinto piso serán un 30% más hostiles contigo que con el resto de los monstruos. Mark se rió internamente. Ja. De lo contrario, no sería divertido. Inmediatamente después de eso, los monstruos frente a Mark dejaron de pelear entre ellos. Corrieron hacia él. Con su cuerpo cubierto de aura y sus puños cerrados, Mark respondió haciendo lo mismo. Venir. El último monstruo en pie rugió débilmente, antes de que su cuerpo golpeara el suelo. Y eso es todo. Mark pensó para sí mismo. A su alrededor, un poco más de 100 monstruos yacían inmóviles. Muchos de los cuerpos estaban cubiertos de manchas moradas. El efecto de las habilidades alas venenosas y regulación del veneno de Mark trabajando juntas. Menos mal que puedo usarlo aunque solo tengo un ala. El hecho de que pudiera entorpecer sus movimientos mientras reducía sus puntos de salud fue realmente útil, aunque... Mark miró a su alrededor. ¿Esto es realmente todo lo que hay en el quinto piso? Si bien estos muchachos eran bastante fuertes, ninguno de ellos estaba ni siquiera cerca de un desafío. Apenas estoy herido. Cruzó las piernas después de sentarse en el suelo. Al otro lado de la habitación había unas puertas enormes. ¿De verdad se supone que debo irme a ir al siguiente piso? Quiero decir, milímetros. La luz se paró en el medio de la habitación. Miró profundamente al suelo. Sus orejas temblaban cada par de segundos. Un momento después, Light comenzó a arañar el suelo con sus afiladas garras. ¿Puedes oír algo? ¿Vienes de allí? Light miró a su maestro antes de golpear el suelo con su pata delantera. ¿En realidad? Mark bajó la cabeza. Apoyó la oreja en el suelo. Golpear, el repentino sonido hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Hay algo abajo? ¿TSK? Mark se sintió un poco frustrado. Después de todo, su subalterno había detectado sonidos que él no podía. Perder la habilidad sentidos demoníacos seguro es un lastre, aunque visión cinética avanzada me salvó un buen número de veces. Básicamente sacrifiqué todos mis otros sentidos para mejorar mi vista, pensó Mark. Se puso de pie de nuevo. Light, Fieri, sal de la habitación, Mark ordenó antes de conjurar aura alrededor de sus brazos. Después de esperar a que sus subordinados se fueran, Mark levantó ambos brazos antes de golpearlos contra el suelo con todas sus fuerzas. Un pequeño cráter apareció debajo de él. Las grietas se extendieron por todo el piso. Una sonrisa apareció en el rostro de Mark, cuando notó esas grietas. Grietas, que aparecieron debido a su fuerza. Una fuerza que estaba feliz de mostrar en cada ocasión. El segundo golpe de Mark fue suficiente para atravesar el suelo. Cuando el piso debajo de él se rompió, Mark comenzó a caer. Debajo de la sala principal, parecía haber una segunda. Y cuando Mark cayó, su habilidad pasiva Advanced Kinetic Vision se activó. El suelo estaba a menos de 10 metros de distancia, pero gracias a su habilidad pasiva, Mark tenía todo el tiempo que necesitaba para estudiar los diferentes monstruos. Todos los monstruos que habían estado peleando hace un segundo se detuvieron para mirar el techo que se derrumbaba. El corazón de Mark comenzó a latir más rápido. Debajo de él, había al menos 5 minotauros reales que se veían exactamente como el guardián del 8º piso. Detrás de uno de ellos, estaba lo que parecía ser el guardián gigante del 9º piso, un monstruo quimera. Mientras caía, Mark también notó nuevas especies de monstruos que nunca antes había visto, como los dracos inferiores. Así que aquí es donde está la verdadera fiesta. Pensó mientras aterrizaba en el suelo. Sin perder el ritmo, los Royal Minotaurs comenzaron a atacar. Mark esquivó con mucho cuidado mientras contraatacaba cada vez que podía, haciendo pleno uso de su habilidad pasiva Sonic Tail Freak. Los monstruos eran mucho más fuertes que los encontrados anteriormente. Pero en todo caso, Mark sintió que se estaba divirtiendo. Un paso en falso y recibiré un daño grave, pensó antes de bajar su cuerpo y usar sus garras para perforar el pecho de un minotauro real. La dificultad era lo suficientemente alta como para que Mark no pudiera relajarse, pero lo suficientemente baja como para intentar usar sus diversas habilidades de diferentes maneras.
El alargamiento de la cola es realmente asombroso, lástima que mi cola no es lo suficientemente afilada como para perforar su piel, intentemos eso, usando más maná, por supuesto. Has desarrollado la habilidad mágica armadura de piedra pesada Los minotauros reales son los monstruos más fuertes que existen, especialmente si se tiene en cuenta su tamaño. Sin embargo, cuando se trata de agilidad, el guardián del sexto piso estaba mucho más allá de ellos. Estos no son malos, pero en ninguna parte de ese nivel. Mark corrió hacia la quimera. Sí. Un caparazón resistente, pero incluso el guardián del octavo piso podría romperlo. Entonces, por supuesto, puedo abrirme paso fácilmente. La quimera usó la habilidad Trueno Protector, que le había causado muchos problemas a Mark en el noveno piso, pero con su visión cinética avanzada y una agilidad mucho mayor, los movimientos de los rayos parecían lentos y predecibles. Mientras mataba a la quimera, un monstruo diferente llamó la atención de Mark. El monstruo había esquivado los ataques sucesivos tanto de los Royal Minotaurs como de los Inferior Drakes con facilidad. Fue ágil y rápido. Cuando un rayo vino volando hacia él, el monstruo rebotó en la pared. Antes de que aterrizara, Mana envolvió su cola y un pico de hielo fue disparado hacia un minotauro real que se acercaba. Mark siguió la acción desde el otro lado de la habitación, aunque él mismo estaba en medio de feroces batallas. El pico de hielo perforó la pierna del minotauro real que se acercaba. Al segundo siguiente, el hielo comenzó a extenderse y toda la pierna del minotauro real estaba completamente congelada. La agilidad de ese monstruo asombró tanto a Mark, que terminó recibiendo un puñetazo. Fue lanzado lejos. La espalda de Mark golpeó la pared y aparecieron grietas por todas partes. Un aura roja feroz se extendió por todo su cuerpo. Ese tipo es pequeño en comparación con los demás, pero tan rápido, tan veloz, sí. Definitivamente lo quiero. Durante los siguientes minutos se produjo una masacre absoluta. Las extremidades, las alas y las colas estaban rotas. Los cráneos y las espinas fueron aplastados, hasta que solo quedaron Mark y otro monstruo. El monstruo Mark deseado. En su horrible y monstruoso rostro, había lo que parecía una sonrisa. Mark se paró frente a ese monstruo solitario. Miró a Mark con sus pupilas hendidas. Detrás del monstruo, estaba una de las esquinas de la habitación. Ambos se miraron. Mark dobló las rodillas, preparándose para lanzarse rápidamente hacia el monstruo. Sintiendo eso, el enemigo intentó escapar, pero Mark se movió extremadamente rápido, bloqueando su camino. El monstruo intentó rebotar en la pared en la otra dirección, pero encontró a Mark parado en su camino una vez más. Sintiéndose amenazado, solo podía dar un paso atrás. Como el enemigo había retrocedido, Mark dio un paso adelante. Un pico de hielo voló hacia él, pero fue esquivado fácilmente. El monstruo miró fijamente, aunque se vio obligado a retroceder una y otra vez. Pero, una vez que su espalda golpeó la pared, supo que no podía escapar. El monstruo de 4 patas bajó su cuerpo al suelo sumisamente. ¿Qué más podría hacer? Después de todo, había sido testigo de la carnicería de Mark. Bien, pensó Mark mientras levantaba el puño. Un monstruo ha perdido su voluntad de luchar. Al monstruo le gustaría actuar como tu subalterno. ¿Aceptas? Subordinado. ¿Qué? La sorpresa se apoderó de Mark. Después de leer los mensajes, bajó lentamente el puño. ¿Quieres decir que no tengo que matarlo? Los mensajes lo habían dejado completamente conmocionado. Era la primera vez que matar no era necesario. O al menos, la primera vez no lo pareció. Supongo. Mark no tenía ningún deseo real de lastimar al monstruo frente a él. Un felino iluminado por la luna B, se ha convertido en tu subordinado. Como tu subalterno, no puede lastimarte. Si bien era un monstruo, el felino iluminado por la luna parecía un gato. Su pelaje era blanco como la nieve y sus ojos brillaban con un azul penetrante. El monstruo se puso de pie, antes de dar vueltas alrededor de Mark. Saltó a su cola y trepó por su cuerpo. Una vez que estuvo sobre su hombro derecho, el Monlit feline se sentó cómodamente. ¿Qué demonios? Mark se preguntó a sí mismo, mientras su nuevo subalterno lamía su mejilla cariñosamente. Sorprendido por la repentina muestra de afecto del Monlit feline, la mente de Mark se quedó en blanco por un instante. Quítate de encima. Ordenó telepáticamente. Pero al nuevo subalterno no parecía importarle. Dije que te quites de encima. Sintiéndose cómodo, el felino iluminado por la luna retrajo sus garras y comenzó a amasar el cuello y la mejilla de Mark.
Al instante siguiente, yacía sobre su ancho hombro. La molestia rápidamente se convirtió en irritación y el aura roja envolvió el cuerpo de Mark. El felino iluminado por la luna rápidamente saltó y se alejó. Por alguna razón, a Mark le recordó al guardián del sexto piso. El felino iluminado por la luna siseó en voz alta mientras levantaba la espalda y la cola. Mark se sintió desconcertado por sí mismo y sus emociones. Rápidamente recuperó el control sobre su ira y aura. Mark negó con la cabeza y se alejó. Empezó a masticar los monstruos muertos a su alrededor. Mark desgarró sus cuerpos y usó sus colmillos para aplastar sus huesos y músculos. Era la primera vez en mucho tiempo que devoraban monstruos de esta manera. ¿Por qué no me escucha? El felino iluminado por la luna se ha convertido en tu subordinado a través de la sumisión. La autoridad que tienes sobre tal subalterno es limitada. Si bien el subalterno no puede lastimarte, puede desobedecer tus órdenes. Bien. Así que esta también era una opción. Los demás monstruos siempre morían peleando o huyendo. ¿Sumisión, eh? Mark no estaba seguro de por qué Monlit Felini había decidido someterse. ¿Fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que someterse era su única oportunidad de sobrevivir? ¿O fue más cobarde que todos los otros monstruos que Mark había encontrado? Me fastidia. Esa es la primera vez que un subalterno no me obedece, ¿no solo eso? Mark miró al gato blanco frente a él, y una ligera inquietud comenzó a surgir dentro de él. TSK. Estaba emocionado de tenerte. Pero ahora, solo estoy molesto. El felino iluminado por la luna bajó la guardia. Después de un par de segundos, comenzó a limpiar su pelaje blanco lamiéndolo suavemente. Marcos se agachó. Observó al monstruo que se estaba limpiando meticulosamente. Ni siquiera estoy seguro de por qué estoy molesto, lo que lo empeora. Mucho peor. Mark negó con la cabeza. ¿Esta cosa es incluso un monstruo? Volvió a masticar las diferentes criaturas inmóviles a su alrededor. Un par de minutos después, Purr, el felino iluminado por la luna, comenzó a masajear con sus patas la pierna de Mark. ¿Qué? Que lo molestaran en medio de su comida no era algo a lo que Mark estuviera acostumbrado. Por lo tanto, la perturbación lo molestó. Los ojos del subalterno se volvieron hacia el monstruo que estaba siendo devorado. ¿Eh? El felino iluminado por la luna miró fijamente. ¿Hambriento? Mark preguntó telepáticamente mientras extendía una pieza. Los ojos del subalterno se iluminaron. TSK. Supongo que los gatos necesitan comer, no es un gato, sino un monstruo felino iluminado por la luna. Milímetros. Sí. Supongo. Después de devorar a los monstruos inmóviles, Mark se mantuvo erguido. Saltó al piso superior, donde había estado anteriormente. Eres bastante ágil. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Mark pensó, mientras miraba al felino iluminado por la luna desde arriba. El gato corrió y se paró debajo del borde del piso superior. Dio un par de pasos hacia atrás antes de saltar con todas sus fuerzas. Pero no fue suficiente para llegar a la cima. El felino iluminado por la luna volvió a caer al suelo. El gato blanco miró fijamente a su nuevo amo. Por alguna razón, sus ojos azules atravesando la oscuridad sacudieron a Mark. Luz, ardiente. Vámonos, pensó, mientras se alejaba. Sus preciosos subordinados cruzaron el gran agujero saltando sobre él o trepando al techo de la habitación. Bueno, supongo que pasaré por esa evolución única ahora. Se ha elegido la recompensa. Dicte sus preferencias. El sistema se ocupará de los detalles. Entonces, puedo usar las partes del cuerpo de los monstruos que he devorado. Muy bien, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tipo de cuerpo de monstruo devorado te gustaría? Oh sí. Eso es mejor. Hagámoslo de esta manera. Supongo que en cuanto al tamaño me gustaría el de Royal Minotaurs. Miden unos 2 metros de altura, lo cual es suficiente. No puedo dar a los monstruos un objetivo demasiado grande. ¿Cuántas extremidades quieres? Supongo que tener 4 extremidades es bueno. Pero hazlos como humanos, o, supongo, como orcos, ya que he devorado orcos. Pero me gustarían los músculos y huesos de Royal Minotaurs. Son los monstruos más fuertes que existen. En cuanto a la agilidad, los insectos monstruos son bastante buenos, pero sus extremidades son demasiado frágiles. ¿Qué hay de tu piel preferida? Espera, también me gustaría una cola. El que tengo ahora es bastante bueno. Además, esos demonios no eran demasiado fuertes, pero seguro que eran ágiles en el aire. Tomaré sus alas. ¿Piel, eh?
No sé sobre la piel, pero estas escamas de Wyvern inferior son una buena protección. ¿Qué hay de tu cráneo? Correcto, esos dracos inferiores tenían colmillos extremadamente duros y afilados. Tomaré esos. Los cuernos no son tan útiles cuando tienes colmillos, pero aún así. Cuernos del Minotauro real de nuevo. ¡Ay, garras! Esos hombres lobo Elite Velvet tenían buenas garras. También podrían retractarlos. Además, incluso podían penetrar mis escamas y hacerme sangrar bastante. Definitivamente tomaré sus garras. La entrada ha sido grabada. Unique Evolution comenzará en 10 segundos. Mark se volvió hacia el agujero en medio de la habitación. Extraño. El sentimiento de inquietud que solía flotar en el fondo de su mente se desvaneció, pero surgió uno nuevo. Uno que había sentido muchas veces, pero al mismo tiempo, completamente diferente. La evolución única comenzará ahora. De alguna manera, desearía ser más, como tú, Mark pensó mientras su conciencia se desvanecía. Su cuerpo golpeó el suelo. Al segundo siguiente, un velo de mana cubrió ese cuerpo. Minutos después, el maná se desvaneció y Mark abrió los ojos. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Preguntó telepáticamente mientras yacía en el suelo. 7 minutos y 43 segundos. Veo. De alguna manera, desearía que esto pudiera pasar más a menudo, pensó Mark antes de extender sus brazos hacia el techo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué tengo los brazos blancos? Mark se puso de pie y revisó todo su cuerpo. Cerca del 100% de su cuerpo, de la cabeza a los pies hasta la punta de la cola, era blanco como la nieve. Las escamas que cubrían su cuerpo habían pasado de rojo a blanco. Solo había una parte que no estaba cubierta por escamas, sus alas. Esos todavía eran negros como la noche, al igual que los demonios inferiores. Se ha tenido en cuenta su deseo de parecerse al felino iluminado por la luna. ¿Mi deseo? Parece. ¿De qué estás hablando? No se trataba de apariencia o color, se trataba de... ¿De qué se trataba? Mark lo pensó profundamente, pero no pudo encontrar una respuesta. El blanco no es el color más sigiloso. De todos modos. ¿Le gustaría revisar su nuevo formulario? ¿Eh? Seguro. Por no más de un segundo, algo parecido a un espejo apareció frente a Mark. Si no fuera por su visión cinética avanzada, no habría podido ver mucho. Todo el cuerpo de Mark era prácticamente blanco, a excepción de sus alas. Dos gruesas líneas negras se extendían desde debajo de sus ojos hasta su cintura. Esas líneas negras son, geniales, pero también espeluznantes. Lo que es bueno. Los cuernos se ven robustos. Las escalas también. Realmente intimidante. Sí, me veo bastante fuerte. Sin embargo, podría haberme vuelto un poco más bajo, mi cráneo no se parece al de un minotauro, ni al de un wyvern, de todos modos, las estadísticas también son las mismas que antes, así que eso es bueno. Más pequeño, pero igual de fuerte. Supongo que eso me hace más fuerte. ¿Esperar? Cuando el espejo desapareció, Mark usó sus manos para alcanzar su cabeza. Cuernos, sí. Como pensaba, sin orejas. ¿Qué tipo de diseño es ese? Pero antes de que Mark pudiera leer la respuesta del sistema, un fuerte y prolongado aullido resonó por todo el quinto piso. Mark sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la culpa, lo que despertó la molestia dentro de él una vez más. TSK. Al menos sé que todavía puedo oír, un segundo aullido resonó. Uno más fuerte. Uno más largo. Uno más triste. Mark no pudo evitar volver hacia el enorme agujero en medio de la habitación. Mientras miraba hacia abajo, encontró al felino iluminado por la luna tirado en el suelo. Tenía las orejas caídas y la mandíbula pegada al suelo. Dos grandes pupilas azules que miraban al suelo brillaron en la oscuridad. A partir de ahora, escúchame. De lo contrario, te quedas allí. El gato inmediatamente se puso de pie con entusiasmo. Mark saltó hacia abajo. Cuidadosamente extendió sus alas, antes de aterrizar a un par de metros del Monlit feline. Mark se agachó y le dio una mano abierta. Su mano era lo suficientemente grande como para que cupiera el felino iluminado por la luna. Las pupilas del pequeño monstruo se agrandaron aún más. Ignorando a Mark, saltó juguetonamente sobre su palma antes de saltar una vez más y aterrizar en su hombro. Lento pero seguro, Mark se puso de pie. La irritación crecía dentro de él, pero se controló. Puedes tenerlo esta vez. Solo esta vez, Mark pensó mientras extendía sus alas.
Mientras regresaba al lado de sus otros subordinados, Mark, suavemente pero con firmeza, empujó al felino iluminado por la luna de su hombro. Este último aterrizó en el suelo, pero no siseó amenazadoramente como lo había hecho antes. Puedes subirte a Fieri. Supongo que tendré que pensar en un nombre para ti. La sensación de inquietud de Mark comenzó a desvanecerse. Aún así, no estaba seguro de qué lo estaba causando. Tal vez su causa fue que, por primera vez, un subalterno lo había desobedecido. Tal vez fue porque no pudo evitar querer un control total y absoluto sobre sus subordinados. Después de todo, eran monstruos. ¿Cómo se suponía que iba a confiar en ellos, si no estaban completamente bajo su control? Tal vez la causa de ese sentimiento era que, por primera vez, algo le había mostrado cariño. Sus subordinados ya habían dado la vida por él, pero esto, parecía diferente. O tal vez, solo tal vez, su causa fue que, por primera vez, no tenía que matar a la criatura que estaba frente a él. Desde que se despertó dentro del calabozo, la única ley era matar o morir. Y por primera vez, Mark no tuvo que atacar, lastimar o matar. No solo no lo hizo, sino que la otra criatura tampoco. Una especie de encuentro pacífico. Aunque la respuesta podría haber sido algo completamente diferente. Después de todo, incluso Mark no sabía la razón detrás de ese sentimiento. Todavía no, al menos. El felino iluminado por la luna se subió a la espalda de Fieri. Solo entonces, se dio cuenta. Silbido, no le hagas caso. Tendrá que acostumbrarse. Mark le dijo telepáticamente a su subalterno. Pero a pesar de los silbidos del Moonlit Feline, Light permaneció sentado, indiferente. El cuarto piso, ¿eh? Vamos a hacerlo. Oh. Marcos recordó. ¿No había algo acerca de dejar el calabozo en el cuarto piso? Correcto. Se permitirá una licencia temporal después de despejar el cuarto piso. ¿Temporal, eh? TSK. No importa cuánto tiempo pase. Un monstruo cubierto de escamas blancas se enfrentó a enormes puertas. Simplemente no puedo acostumbrarme a que me mandes. A medida que aumentaba tu fuerza, también lo hacía tu arrogancia. ¿Oh, oh? Entonces podemos charlar ahora, Dungeon Master. Ante ese pensamiento, no llegó ninguna respuesta. Debe ser el Dungeons Master que me está hablando a través del sistema. Debe ser, ¿verdad? De vez en cuando, respuestas peculiares en lugar de las frías habituales donde solo hay información. En todo caso, ese desconocido que me envió el desafío en el sexto piso debe ser él, o mejor dicho, el Dungeon Master. Esa información no está disponible. Volvamos a las respuestas secas, ¿eh? Eso está bien, supongo. Lo sabré con seguridad después de limpiar todos los pisos. Como si recordara el tiempo pasado, Mark se dio la vuelta. Todo este tiempo, y solo estoy a mitad de camino, de todos modos. ¿Licencia temporal? ¿Por cuánto tiempo? Esa información no está disponible. TSK. No te atrevas a llamarme arrogante otra vez. El sistema necesitará que te conviertas en mucho, mucho más que eso. El costado de la boca del monstruo se curvó, mostrando sus numerosos colmillos afilados. Probablemente para expresar algo. Algo, similar a una sonrisa. No hay necesidad de pensar demasiado en estas cosas. Lo sabré con seguridad después de irme. Pero primero, necesito hacerme más fuerte. ¿Quién sabe qué clase de mundo me espera ahí fuera? Mark puso ambas manos sobre las enormes puertas. Oye, gatita. Súbete al Fieri y quédate atrás. Abrió ambas puertas de par en par. El felino iluminado por la luna se subió a la espalda de Fieri. Supongo que tengo que pensar en un nombre para ti, uno apropiado. Las puertas dejaban paso a una enorme escalera. Mientras se acercaba, Mark notó algo. Después de agacharse y limpiar parte de una escalera con la mano, ¿suciedad? No, arena. Miau, el felino iluminado por la luna saltó sigilosamente y rápidamente de la espalda de Fieri y aterrizó en la de Mark. Este último empujó al subalterno, pero el felino iluminado por la luna siguió intentándolo y intentándolo. Su perseverancia fue tal, que Mark no pudo evitar permitirlo. Te vas a bajar una vez que lleguemos a lo alto de esta escalera. Ronroneó, a medida que el grupo de 4 subía más y más las escaleras, la cantidad de arena que los cubría aumentaba. Esto podría ser un poco complicado, pensó Mark una vez que llegó a la parte superior de la escalera. Frente a él, había enormes puertas una vez más. Esta vez, todo el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de arena. Esquivar puede ser más difícil sobre una base inestable, no es que tenga que hacerlo. Ahora, vete a la mierda.
Mark empujó al Moonlit Feline. Este último aterrizó en el suelo cubierto de arena. Sus patas se hundieron. El felino iluminado por la luna gruñó mientras luchaba contra la arena. ¿Por qué tenía que ser tan fuerte? Mark se quejó internamente, antes de colocar sus palmas contra las puertas gigantes. Se quejó, pero algo parecido a una sonrisa estaba en su rostro. El felino iluminado por la luna luchó, pero logró trepar por el cuerpo de Fieri. Felizmente se sentó en la ancha espalda, feliz de haber dejado la arena. Las puertas se abrieron. Oh, supongo que debería haberle dicho a Fieri que tuviera descendencia. También tuve tiempo de hacer unas cuantas. Aún así, Mark entró con confianza en el cuarto piso. Me repetiré. Los tres se quedan atrás. Solo actúa cuando yo te diga que lo hagas. Más allá de las puertas, se extendía un imponente y amplio desierto. Cubierto por arena y vegetación semimuerta. El horizonte parecía muy lejano. Mark levantó la cabeza y allí estaban. Es un cielo despejado. Un sol implacable. ¿Es real? ¿No está bien? La idea de usar sus alas para salir del dungeón cruzó por la mente de Mark, pero esa fantasía se desmoronó rápidamente. El cuarto piso está cubierto por una cúpula de mana. Una esfera de mana lo ilumina. Pensé tanto. Aún así, ¿es agradable estar en un lugar iluminado? Gruñido, al segundo siguiente, desde 3 direcciones diferentes, la arena comenzó a temblar. Igual que esos 100 pies. Moviéndose bajo tierra, ¿eh? 3 monstruos emergieron una vez que estuvieron a unos 10 metros de distancia de Mark. Su piel era marrón y se veía dura. 4 extremidades humanoides y una cola. Se paraban sobre 2 piernas y eran un poco más bajos que Mark. ¿Esos son alas? Eran similares a los de los murciélagos, conectados por sus brazos y espalda. No solo eso, sino que eran afilados. Extremadamente afilado. Como si fuera una señal, los 3 monstruos saltaron hacia Mark. El tiempo pareció ralentizarse cuando se activó su habilidad pasiva visión cinética avanzada. Los brazos de los monstruos estaban en alto. ¿Tratando de cortarme con esas alas? Mark rápidamente saltó lejos en el último segundo. Todavía sin acostumbrarse al paso inestable, una de esas alas afiladas le raspó la pierna, pero no atravesó sus gruesas escamas blancas. Por otro lado, un movimiento de cola rápido como un rayo decapitó a uno de los atacantes. Los monstruos, sorprendidos por la velocidad de Mark y por la muerte de su camarada, retrocedieron rápidamente. Bajaron su cuerpo hacia el suelo. Tanto es así, que sus alas quedaron prácticamente enterradas bajo la arena. ¿Ya estás enviando? Lo siento, pero no tengo la intención de tomarlos como subordinados, Mark pensó mientras juntaba a Aura alrededor de sus brazos. Se lanzó hacia los 2 monstruos. Una vez que Mark estuvo a unos 2 metros de distancia, el tiempo se ralentizó una vez más. Los monstruos comenzaron a levantar los brazos. ¿Qué son? Aunque podía ver sus movimientos, su cuerpo no fue lo suficientemente rápido para reaccionar. Así como las alas se levantaron hacia el cielo, también lo hizo la arena que estaba sobre ellas. Las partículas de arena tocaron sus ojos y Mark instintivamente los cerró por un segundo. Oscuridad. Una vez que los volvió a abrir, ambos monstruos estaban de pie con el pecho en alto. Sus pechos parecían haber sido inflados. Agradecido de que el breve momento en el que no podía ver no fuera fatal, Mark decidió observarlos más de cerca, en lugar de atacar de inmediato. Al instante siguiente, los 2 monstruos exhalaron una gran niebla hecha de arena. A pesar de que numerosos granos de arena golpearon sus ojos, Mark no los cerró. Sin embargo, una vez más, se ahogó en la oscuridad total. ¿Qué demonios? ¿Qué es? Tenía los ojos abiertos, pero no podía ver nada. Mark agitó los brazos al azar, tratando de dispersar la espesa niebla de arena. Se escuchó una voz. Has sido víctima del efecto de estado. Ceguera. ¿Qué? Como Mark no podía ver, los mensajes del sistema se transmitían telepáticamente. Rápidamente saltó hacia atrás. Mark recibió 2 cortes en diferentes lugares, pero no sangró. Sus escamas eran extremadamente resistentes. Mark decidió moverse mientras se protegía el cuello y la cabeza, ya que eran las partes más frágiles de su cuerpo. Mierda. ¿Cuánto tiempo durará esto? 23 segundos. Pasaron 5 segundos y los monstruos aún no podían dañarlo. Al instante siguiente, se dejó escapar un largo aullido. ¿Qué es? Un aullido largo y triste, lleno de preocupación, resonó solo unos pocos metros detrás de Mark.
Tu subalterno ha sido afectado por el efecto de estado. Ceguera. Sin pensarlo dos veces. Sin ni siquiera ser consciente de ello. Mark se lanzó en la dirección de ese aullido. Con las rodillas en el suelo, su espalda gruesa y ancha se elevaba sobre el felino iluminado por la luna cegado. La mente de Mark se quedó en blanco. ¿Qué demonios estoy haciendo? Activó su habilidad mágica barrera impenetrable, pero la barrera se rompió 4 cortes después. Una vez. 2 veces. 3 veces. En el cuarto ataque, su espalda sangró muy levemente. Como ya no se movía, se había convertido en un blanco fácil para los monstruos. ¿Por qué soy yo? Su espalda fue cortada una y otra vez. El pelaje blanco del felino iluminado por la luna estaba manchado, mientras gotas de sangre roja humeante caían sobre él. Por primera vez, sin siquiera hacerlo conscientemente, Mark había protegido a uno de sus subordinados. Por primera vez, Mark había sangrado por uno de sus subalternos. Al ver a su maestro herido, los gritos del felino iluminado por la luna se hicieron cada vez más fuertes. Regresa adentro. Los subalternos, que habían estado al borde del desierto, obedecieron de inmediato. Más sangre goteó por la espalda de Mark. De un momento a otro, la oscuridad en la que se había sumergido se desvaneció. Su vista estaba de vuelta. Lo primero que vio su mirada fue el felino iluminado por la luna debajo de él. El pelaje blanco, cubierto de manchas rojas, se estremecía convulsivamente. Mark agarró rápida y bruscamente al felino iluminado por la luna con una mano, antes de lanzarse de nuevo al otro lado de las puertas que separaban el cuarto piso de la escalera. Arrojó al felino iluminado por la luna adentro con desdén antes de cerrar las puertas detrás de él. Un pesado silencio reinaba a un lado de aquellas puertas. Marcos se dio la vuelta. Te dije, que te quedes atrás. Sus venas y vasos sanguíneos se espesaron, como si estuvieran a punto de estallar. El felino iluminado por la luna subió las 2 escaleras por las que se había caído, antes de acostarse en el suelo. Sus orejas bajas y sus ojos pegados al suelo. ¿Qué fue eso? El aura roja comenzó a salir del cuerpo de Mark. ¿Qué estabas intentando hacer? Preguntó. Fríamente, amenazadoramente. Mark dio un paso pesado hacia el felino iluminado por la luna. Si no puedes seguir órdenes, entonces. Mark dio un segundo paso hacia el subalterno. TSK. Si bien las acciones de Monlit Feline causaron una irritación interminable en su interior, Mark también estaba molesto por sí mismo. Su debilidad. Una vez que le quitaron su sentido más competente, todo en lo que Mark podía confiar era en su audición. Un sentido que no fue agudizado por ninguna habilidad pasiva. La situación era peligrosa. Podría haber puesto en peligro la vida si las escamas de Mark hubieran sido menos protectoras. Y, sin embargo, en una posición tan desventajosa, Mark terminó asumiendo riesgos adicionales para proteger a un subordinado. Estaba acostumbrado a ver a sus subalternos como escudos. Escudos y lanzas que podían descartarse en cualquier momento. Por primera vez, no fue un subalterno el que se arriesgó para proteger a su amo. Pero todo lo contrario. ¿Por qué diablos te protegí? ¿Podría haber muerto? ¿En qué diablos estaba pensando? Si su cuerpo fuera capaz de hacerlo, Mark habría estado gritando. Debería haberte ignorado. Debería haberte dejado. Eres mi subalterno. Tú eres el que se supone que debe sangrar por mí. ¿Lo tienes? Mark miró al felino iluminado por la luna con desprecio. ¿Por qué cargaste hacia adelante? ¿Por qué, cuando te ordené que te quedaras atrás? ¿Qué tipo de...? Sus pensamientos fueron interrumpidos, cuando el felino iluminado por la luna dejó escapar un débil grito suplicante. Mark recordó los gritos que había escuchado afuera. ¿Por qué entraste en esa niebla de arena? Preguntó con frialdad. Todo el aura que envolvía su cuerpo desapareció repentinamente. ¿Estabas tratando de protegerme? Cuando Mark preguntó eso, el felino iluminado por la luna levantó la mirada. Sus ojos finalmente se encontraron. Tú, estabas tratando de protegerme. Una pesada quietud cayó sobre el área. Tú. Al segundo siguiente, una increíble cantidad de aura surgió del cuerpo de Mark. Llamas feroces e indomables envolvieron su cuerpo. Sintiendo una gran cantidad de presión, el felino iluminado por la luna se vio obligado a bajar la mirada una vez más. ¿Pensaste que tú podrías protegerme? La ira. El dolor que provenía de su espalda lesionada. Sumado a eso, ahora, incluso su orgullo estaba herido. ¿Pensaste que necesitaba tu ayuda? Una criatura diminuta, débil y vulnerable.
Se atrevió a creerse capaz de proteger a Mark. ¿Cómo podía tener tanta arrogancia? ¿Cómo podía tener tanta ignorancia? ¿Cómo podía subestimar tanto la fuerza de Mark, que se creía capaz de actuar como su protector, su salvador? Mark apretó el puño. Toda el aura reunida alrededor de su cuerpo envolvió ese puño. Canalizando ese aura, ira y dolor, Mark golpeó el suelo con todas sus fuerzas. ¡Mierda! La arena a su alrededor huyó, como si estuviera huyendo del puño de Mark. Aparecieron grietas por todo el suelo. El cuerpo del felino iluminado por la luna comenzó a temblar. Marcos dio un paso adelante. El subalterno cerró los ojos, temeroso de lo que estaba a punto de suceder. Estabas tratando de protegerme. Mark respiró hondo. Un paso adicional. Un tercio. Cuanto más se acercaba Mark al felino iluminado por la luna, más intenso e incontrolable se volvía el temblor del subordinado. Mark se agachó y extendió una mano hacia el felino iluminado por la luna. Una vez que esa mano estuvo centímetros por encima de la cabeza del subalterno, se detuvo. Despacio. Suavemente. La mano fue bajada. Con gran cuidado. El tiempo comenzó a fluir a un ritmo más lento. Mark colocó su palma sobre la cabeza del felino iluminado por la luna. Su cuerpo comenzó a temblar aún más. Después de todo, sabía muy bien lo fuerte que era Mark. Sabía que Mark podía aplastarle la cabeza con muy poco esfuerzo, si así lo deseaba. Un toque suave. Mark acarició el pelaje manchado de sangre del felino iluminado por la luna. Estabas tratando de protegerme. El temblor del felino iluminado por la luna cesó. Debes haber estado preocupado, ¿eh? ¿Verme desaparecer en esa nube de arena? El subalterno abrió los ojos muy levemente. Gracias. Es una primera vez realmente. Mis subordinados no suelen ser más que marionetas, conectados para protegerme. Pero tú, es diferente, ¿no? Elegiste entrar en esa nube de arena. El cuerpo del felino iluminado por la luna se estremeció. Sus ojos se abrieron de par en par. Los gritos resonaron por toda la escalera. Y Mark acarició suavemente al subalterno, como para consolarlo. Milímetros. Hay una mejor manera de hacer las cosas que precipitarse allí sin ningún plan. El felino iluminado por la luna levantó la mirada. El rostro de su maestro se veía absolutamente monstruoso. Dos líneas oscuras se extendían desde debajo de los ojos del monstruo. Las escamas cubrían ese rostro. Cuernos extremadamente afilados. Numerosos colmillos. Pero el subalterno no estaba asustado. Miró con ternura a su maestro. El felino iluminado por la luna bajó la cabeza, antes de volver a levantarla, como para sentir. Película, con un movimiento rápido de su dedo, Mark lanzó al subalterno lejos. Eso es todo por la conferencia. Vuelve a hacer lo mismo y será un movimiento de mi cola en su lugar. Apresuradamente y repetidamente, el felino iluminado por la luna lo levantó y lo bajó. Milímetros. Bien, Mark asintió. Se puso de pie y caminó hacia una pared. Ahora es mi turno. Con todas sus fuerzas, Mark golpeó la pared con la frente. El felino iluminado por la luna se sorprendió. Rápidamente se puso de pie, pero permaneció en silencio. Una gota de sangre apareció en la frente de Mark. Eran 3 de ellos. Y, sin embargo, les dejé dar el primer paso. Me he acostumbrado a reaccionar ante mis oponentes, en lugar de atacar primero. Todo esto podría haberse evitado. Se volvió hacia las puertas cerradas. Justo cuando le dije al sistema que no me llamara así, ¿eh? Marcos se rió por dentro. Realmente me he vuelto arrogante.